Entre las notas internacionales destacadas hoy, repunta la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Londres, donde los países miembros han restado importancia a las posibles resoluciones y el comportamiento y expresiones del presidente Trump, que han causado consternación mundial. Hoy, como todos los martes y jueves, nos acompaña el profesor José Rivera, experto en política internacional, para evaluar lo que se podría obtener de esta cumbre. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Absolutamente. Y la cumbre ha provocado mucho debate por expresiones de Macron y la respuesta del presidente Trump, que tampoco se ha mantenido en silencio en el pasado. Y uno dice, entonces, ¿a quién le damos la razón en este debate público? No necesariamente debemos darle la razón a Macron o a Trump. Lo cierto del asunto es que a lo que invita es a la reflexión. La alianza estratégica, como bien dijimos fuera del aire, se forma en 1949 para tratar de crear un muro de contención a la Unión Soviética y obviamente al bloque socialista europeo. Y obviamente esto podría ser debatible, pero podría ser el principal disuasivo en conjunto con las fuerzas nucleares estratégicas, lo que entonces mantuvo contenida a la Unión Soviética, por lo menos en Europa, porque sabemos que la Guerra Fría se peleó en todos los continentes menos en Europa. Y probablemente fue la responsable de mantener, y nuevamente esto es debatible, la seguridad en Europa desde 1949 hasta que el bloque socialista europeo y la Unión Soviética implotaron a finales de los 80 y principios de los 90. Usted habla en pasado, pero alguien podría decir, entonces, ¿la importancia de la OTAN no es similar al presente que en el pasado? Definitivamente. Ese es el punto de la reflexión. O sea, ¿cuál es la función de la OTAN en este momento? Si ya no existe una Unión Soviética, si ya no existe un bloque socialista europeo, evidentemente en 2001, cuando ocurren los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono, Afganistán surgió como el principal país que refugia a Al Qaeda, la OTAN cogió un soplo de vida y una misión considerable que ya lleva 18 años en ese país, con resultados mixtos, y que posiblemente sea uno de sus principales fracasos en conjunto con la intervención que hicieron en Libia en 2011. Y en ese contexto podría ser la expresión, y cito, ¿la OTAN está experimentando una muerte cerebral? Bueno, esa es la opinión del presidente. Yo pienso que es que ya es su propósito, si no se cambia, si no hay una reflexión alrededor de cuál es la dirección que se debe tomar, pues evidentemente hay que cuestionar por qué todavía la OTAN existe. Pero lo cierto del asunto es... Bueno, posiblemente para evitar la influencia de Rusia. Sí, ciertamente. Pero entonces, ante el cuestionamiento que hace el presidente de los Estados Unidos, ante la declaración controversial de parte del presidente francés, que dicho sea de paso, Francia ha tenido un rol controversial en la historia de la OTAN. En un momento dado llegaron a retirarse militarmente, aunque mantuvieron su misión diplomática en Bruselas. Luego regresan y, claro está, no ha sido muy protagonista en las misiones de la OTAN, precisamente por el rol ambiguo de la política exterior francesa. Entonces estamos cuestionando cuál es el rol. Combatir el terrorismo, contener a China, contener a la Federación Rusa. Esas son las cosas que se deben dilucidar en la reunión de Londres, pero creo que nos vamos a ir con un elemento de incertidumbre grande, y sobre todo también el hecho de que, muy a pesar de las declaraciones de estos dos jefes de Estado, probablemente la OTAN tiene vida propia. Bueno, pero aún así el mismo presidente de Estados Unidos ha dicho y reta a los que son parte de esta organización, que son 28 países, a que recuerden que Estados Unidos está colocando mucho dinero ahí y que también necesitan que ellos coloquen el 2% del Producto Interno Bruto. Sí, absolutamente. Y yo creo que ha sido un reclamo... Reclamo de darle vida. Absolutamente, ha sido un reclamo histórico de parte de los Estados Unidos. Lo que pasa es que cuando el dinero estaba disponible no era ningún problema, sobre todo porque los Estados Unidos en las estructuras de mando siempre tienen un general o un almirante al frente, y en ese sentido no había problemas. Pero evidentemente, a medida que el dinero se acorta, en medida que la crisis económica o las insuficiencias fiscales empiezan a aflorar, entonces el reclamo se hace mucho más grande, y en ese sentido tiene razón. Si los aliados quieren la continuación de la alianza, deben llegar cerca de la meta de contribuir ese % del Producto Interno Bruto a la manutención de la alianza. Bueno, invítenos a leer sus columnas y cómo lo podemos seguir. Claro que sí, siempre en El Vocero, vocero.com, /opinión, todos los sábados, y claro está en Facebook, facebook.com, /Profesor Rivera, y en Twitter, que le cambié el handle para que fuera más fácil de encontrar, en Twitter siempre, Profe José Rivera. Muchas gracias, profesor.
profesor, Claro por estar que sí. con nosotros. Continuamos con más información. David Reyes.